Hace mucho tiempo, hermanos, hace ya unos años, mi papá nos comentó de un experimento del hermano Bote. ¿Alguien se acuerda del hermano Bote? Que pueda decir, yo sí me acuerdo. Mi mamá, sí. ¿Alguien más? Solo nosotros dos. Ok. Mi papá había tomado un bote que estaba aquí en la iglesia y lo puso en la silla, en las sillas. Y había una silla específica para el hermano Bote. ¿Y qué pasaba? Que el hermano Bote, todos los domingos lo veíamos y todos los domingos seguía igual, se mantenía igual, no cambiaba. Mi papá nos enseñaba de que cuando nosotros venimos no solo se trata de asistir y ya, de cantar, de aplaudir, de escuchar y ya. No, tiene que haber un cambio, ¿sí? No importa cuántas veces uno asista a la iglesia, si uno no cambia, si el corazón no está dispuesto a cambiar, a que sea transformado, nunca va a haber un cambio sin importar cuántas veces uno venga. Les mencionaba del equipo de audio que los hemos estado cambiando. Hermanos, estas bocinas tienen muchos años también. Pero porque estén aquí en la iglesia no quiere decir de que van a ser más santas que nosotros o que van a tener un desarrollo espiritual mucho mayor que el nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la clave, hermanos? Que tenemos que ser transformados. ¿Se acuerdan de nuestros 4 pilares? Uno de ellos era que debemos ser transformados a la imagen de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos la responsabilidad de cada uno de nosotros de tener un crecimiento y madurez espiritual, al igual de dar frutos. Y justamente es de lo que vamos a hablar del día de hoy, sobre dar frutos. Dar un buen fruto. Y quisiera que me pudieran acompañar al Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Me indican con un amén cuando ya lo tengan. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leerlo. La palabra de Dios dice de esta manera: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es lo que podemos descubrir en estos versículos, hermanos? Primeramente, Jesús es la vid verdadera. ¿Alguien sabe o ha visto cómo es la vid? ¿Los viñedos? ¿Sí? Enormes arbolitos con sus pámpanos, sus ramitas donde salen las uvas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si uno de esos pámpanos no está dando fruto, solo está absorbiendo energía de la vid, y entonces se tiene que quitar para que los demás pámpanos puedan producir más fruto, un mejor fruto. Así que Jesús es el centro, Él es la vid verdadera, Él es el tronco, la base, el centro. El Padre es el labrador, es quien cuida del viñedo, quien cuida la vid, quien tiene que estarla limpiando, cuidando, preparando, revisar que no tenga alguna enfermedad, alguna plaga. Se encarga del cuidado de la vid y de los pámpanos. Ahora, nosotros, hermanos, como iglesia, somos los pámpanos. Cada uno de nosotros somos esos pámpanos. ¿Qué más podemos encontrar en estos versículos? Hay una llamada de atención, una advertencia, la cual dice que aquellos que no den fruto, aquel pámpano que no da fruto, ¿qué dice la palabra, hermanos? Va a ser
va a ser cortado, va a ser quitado. No se queda ahí, también va a ser echado fuera, se va a recoger y va a terminar yendo al fuego donde va a arder. Así que si nosotros no permanecemos con Jesús, si nosotros nos mantenemos fuera, nos mantenemos lejos, esto va a hacer una cosa, va a evitar que nosotros demos fruto, que llevemos fruto. ¿Sí, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos claros? Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar en estos versículos? Ahora sí podemos decir que del otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda dice que quienes sí dan fruto van a ser limpiados con un propósito. ¿Cuál es? Llevar más fruto. El Padre se va a encargar de limpiar lo que no se necesita, lo que no debe llevar ese pámpano que está dando fruto para que pueda dar aún mucho más fruto. Así que hablamos de que Dios nos va a estar perfeccionando. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el resultado de todo esto, hermanos? El Padre va a ser glorificado. ¿Cómo dice su Biblia, hermanos? ¿Cómo va a ser glorificado el Padre? En el versículo 8. ¿Y qué más? Amén. Llevando fruto, dando fruto, un buen fruto, pero también siendo sus discípulos. ¿Ok? Así que el hermano Bote, retomando nuestra historia, pasó muchos años aquí en la iglesia. Él era de 24/7, él no salía, él se quedaba todo el tiempo. Sin embargo, no había un cambio en él. Ahora nosotros que venimos, debe haber un cambio, debe haber un fruto que demos. Sí, se tiene que ver, se tiene que reflejar. Así que no solo basta, no es suficiente el asistir y congregarme, el cantar o el aplaudir. Tiene que haber algo más y es dar un buen fruto. Así que tenemos que dar un buen fruto. ¿Puede decirle al que tiene a un lado, tenemos que dar un buen fruto? Ahora, hermanos, ¿por qué insistimos o por qué insiste tanto en la importancia de un buen fruto? ¿Por qué? Recordemos el versículo 8, glorifica al Padre. Que sus hijos den un buen fruto, glorifica al Padre. Pero también, dar un buen fruto, hermanos, sirve como un testimonio. ¿Sí? Dar un buen fruto va a revelar cuál es nuestra naturaleza. Si me pudieran acompañar al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. En estos versículos, hermanos, desde el capítulo 5 hasta el 7, estamos hablando del Sermón del Monte. Los capítulos 5, 6 y 7 es Jesús hablándole a la gente, a la multitud desde el monte. Y en el capítulo 7, en los versículos 15 al 20, habla sobre que por los frutos conoceremos a las personas. Dice, por sus frutos los conoceréis. Dice el capítulo 15 en adelante, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué podemos entender en estos versículos, hermanos? Primeramente, es una advertencia, ¿sí? Que el pueblo, que la gente se tenga la guardia en alto, estén alertas para que no sean engañados por falsos profetas. ¿Por qué? Porque siempre existieron falsos profetas. También es una exhortación y una revelación de que nuestros frutos revelan cuál es nuestra naturaleza. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estaremos dando? ¿Qué frutos estaremos dando que van a revelar si tenemos una buena naturaleza o una mala naturaleza? Si estamos en una buena naturaleza, es como el árbol bueno que da buenos frutos.
Caso contrario, que si es un árbol malo, estamos dando malos frutos, ¿qué pasa con esos árboles, hermanos, que dan malos frutos? ¿Qué dice la palabra? Que serán cortados, versículo 19, y también echados al fuego. Sí, hermanos, esa es otra advertencia. Así que, ¿qué podemos resumir en esto, hermanos? Tenemos que dar buenos frutos, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que dar buenos frutos. Entonces, hermanos, nos quedamos con que hay que dar buenos frutos. Cada uno es responsable de sí mismo de dar un buen fruto. Pero yo me pregunto y les pregunto, ¿qué es dar un buen fruto? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo sé si estoy dando un buen fruto? Vamos a Gálatas, capítulo 5. La carta de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 16 al 26, habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿pueden leerlas conmigo, hermanos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a ponerle una pausa ahí tantito. Iniciamos fuerte, hermanos, primero diciendo que los frutos son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Todos estos tienen que involucrar el cuerpo de uno mismo, el cuerpo físico. Y luego vamos con idolatría, hechicerías, cosas fuertes, cosas que se mezclan con demonios, con el diablo, cosas espirituales que son reales, pero que a veces uno puede pensar que es juego que no existe, ¿verdad? Sin embargo, son muy fuertes. Y dice la palabra que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero no se quede ahí. También, ¿qué más dice? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios y borracheras y orgías. ¿Qué pasa, hermanos? Alguien podría decir, no soy, le soy fiel a mi esposa, a mi esposo. No, yo no he ido con hechiceros, con brujos. Yo no tengo un altar, no tengo un nicho, no, nada de eso. Yo no participo de esas cosas. Pero ¿qué pasa, hermanos, si peleamos mucho? O si somos iracundos. O si somos de esas personas que dicen, soy de mecha corta. Y nomás una chispita y ya me enojé. ¿Cómo los identificamos, hermanos? Cuando hay tráfico. Y uno maneja y alguien ya se le metió y entonces la mecha corta ya se encendió. Y entonces uno empieza a hablar en lenguas y no son en lenguas angelicales. Hermanos, estas son obras de la carne. Son frutos de la carne, los cuales pueden demostrar que nuestra naturaleza no ha terminado de cambiar. Hablamos de pleitos, de celos. Yo recuerdo que una vez un amigo me dijo que los celos eran una forma de demostrar amor. ¿Cuán equivocado estaba ese amigo? ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es muy clara. Que los celos, quienes practican los celos, quien está involucra con este tipo de cosas, de tener celos de los demás, de las personas, o envidias, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. ¿Qué podemos entender, hermanos? Que si de alguna manera somos celosos, tenemos que cambiar, porque ese fruto no es un buen fruto.
¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿y cuál es un buen fruto? ¿Verdad? ¿Cuál es el buen fruto? Vamos a leer los siguientes versículos del 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, hermanos, ¿cuál es ese buen fruto el cual tenemos que dar? Iniciamos con amor. Es el fruto del Espíritu. Tiene que haber amor. Amor por la iglesia, amor por mis hermanos, pero también un amor por mí mismo, amor propio, porque a veces somos muy indulgentes o somos muy piadosos con las demás personas, pero cuando es con uno mismo, uno es duro. Uno no tiene piedad, misericordia, uno se exige demasiado. Se dice que uno es demasiado perfeccionista. ¿Sí? Entonces, amor. ¿Qué otro, hermanos? Gozo. A veces es difícil tener gozo, hermanos. Es difícil a veces tener gozo. En una situación difícil, a veces es difícil tener gozo. En una tribulación, en un momento de angustia, es difícil tener gozo. Ese es el fruto del Espíritu. Que haya gozo a pesar de la tribulación. Paz. La paz que solamente Dios puede dar, que el Espíritu Santo nos puede proveer. Porque en medio de esa tribulación hay paz. Una paz que no es explicable, que no podemos decir fácilmente con palabras, pero podemos reconocer que proviene de Dios. ¿Verdad, hermanos? La paciencia. Alguien dice, yo no le pido paciencia al Señor porque sé que voy a reprobar. ¿Por qué? Porque el Señor nos pone pruebas para ser pacientes. No es que nos va a dar un botecito de paciencia y ya quedó. El Señor nos expone a situaciones en las cuales practicamos la paciencia. Así que, ¿cuántos podrían decir, no, si humildemente, si yo soy de los que necesita paciencia? Yo puedo ser de los primeros, hermanos. De verdad, yo soy de los primeros que el Señor trata la paciencia. ¿Qué otro fruto deberíamos dar, hermanos? La benignidad. ¿Qué otro? La bondad. La fe. Hermanos, la fe. También mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Entonces, hermanos, ¿cumplimos con estas 9 características que conforman el fruto del Espíritu? ¿Hay alguna que nos falte? Puedo decir yo que soy de los primeros en decir que a mí me faltan varias. Pero somos responsables cada uno de nosotros mismos. Yo no soy responsable del que tengo a un lado, el que tengo atrás, el que tengo adelante. Soy responsable de mí mismo en dar fruto, un buen fruto. Así que tenemos que hacer un autoanálisis, una evaluación de nosotros. Esta es la pregunta, hermanos. Y no tenemos que responderla ahorita. ¿Qué fruto estoy dando ahorita? ¿Soy de esos pámpanos que dan un buen fruto? ¿Soy ese árbol que da buen fruto? ¿O estoy del otro lado, ese pámpano que no está llevando fruto? Porque recordemos, no se trata de palomita, ya asistí, palomita, ya canté, palomita, ya estuve en la predicación. Se trata de que nuestra vida sea transformada. Transformada. ¿Transformada de qué manera? A la imagen de Jesús. ¿Sí, hermanos? ¿Qué fruto estoy dando? Esta pregunta tiene que ser profunda porque tiene que revelar, como decíamos, que nuestros frutos revelan nuestra naturaleza. ¿Estoy siendo un buen árbol? ¿Estoy siendo un pámpano que da fruto, que lleva mucho fruto? ¿O estoy del otro lado? Me hace falta mejorar. ¿Qué naturaleza se está revelando a través de mi fruto? Hermanos, alguien que es de mecha corta. Alguien que dice, yo me enojo súper rápido.
¿Está dando buen fruto o un mal fruto? Hermanos, alguien que le gusta mucho el chisme, ¿está dando buen fruto o un fruto malo? Alguien que es celoso o envidioso, ¿está dando un buen fruto o un fruto malo? Entonces, hermanos, ¿cómo estamos nosotros en este momento? ¿Qué fruto se está dando en nuestro corazón? ¿Estoy siendo ese buen árbol o ese mal árbol? Y recordemos que hay una advertencia, hay una consecuencia por dar malos frutos. Recordemos cuál es, que ese árbol malo o ese pámpano que no lleva fruto son cortados, se secan y entonces son echados al fuego. ¿Dónde quieren estar, hermanos? ¿Usted dónde quiere estar? ¿Con los que están ahí en el calorcito del fuego o dando buen fruto, siendo limpiados, siendo perfeccionados por el Padre? ¿Dónde quieren estar, hermanos? ¿Dónde queremos estar cada uno de nosotros? Vamos a hacer la siguiente pregunta. Ya entendí que debo dar buen fruto. Entiendo la importancia de dar un buen fruto. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo puedo dar ese buen fruto? ¿De qué manera es que doy el buen fruto? Regresemos, hermanos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Me indican con un amén cuando lo tengan. Muy bien. Dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Qué dice el versículo 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El versículo 7, saltamos el 6, el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos dar buen fruto? Permaneciendo conectados con Jesús, permaneciendo en la vid. Mencionábamos, el pámpano por sí solo no puede llevar fruto, tiene que estar conectado con la vid. Si nosotros nos separamos de Jesús, ¿qué significa esto? No es mi prioridad, no oro, no leo su palabra, no medito en ella, no la memorizo, no la guardo en el corazón. Si yo estoy separado de Jesús, hermanos, ¿cómo vamos a dar buen fruto? ¿Cómo vamos a dar un buen fruto si estamos separados de Jesús? Él es la vid verdadera. Entonces, ¿cómo vamos a dar un buen fruto? ¿Cómo vamos a dar un fruto siquiera si estamos separados de Él? Entonces, dice, permanecer en la vid, permanecer con Cristo Jesús. Ahora, el fruto, decíamos que el pámpano por sí solo no da un fruto. Por mis propias fuerzas no doy buen fruto. ¿Sí? Porque mi naturaleza humana tiende a alejarse a Dios. Por la gracia y la misericordia del Señor que nos podemos acercar a Él. Pero no va a ser por mis propias fuerzas, no va a ser por mis propios méritos que yo voy a poder entonces dar un buen fruto. Es a través de Jesús. Cuando nos nutrimos, cuando estamos en comunión, en conexión con Él. ¿Ok? El pámpano, si lo quitamos, no da fruto. Así solito no lo da. Conectado es donde va a dar fruto, donde va a llevar fruto. Y el Padre lo va a limpiar, lo va a perfeccionar para que pueda llevar mucho más fruto. Amén, hermanos. Así que si empezamos a ver que empezamos a dar fruto, que empezamos a notar que estamos cambiando para bien, cumpliendo con lo que la palabra de Dios está diciendo en el fruto del Espíritu, entonces nos damos cuenta de que es por gracia del Señor que estamos cambiando, estamos mejorando, pero no va a terminar ahí. El Señor nos va a limpiar, nos va a perfeccionar
¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dar mucho más fruto. Recordemos, hermanos, que llevar fruto glorifica al Padre. Así que, hermanos, podríamos preguntar, ¿y por qué entonces? ¿Por qué debo llevar buen fruto? Para glorificar al Padre. Otra manera, hermanos, de también que podemos dar un buen fruto, la vamos a encontrar en Romanos capítulo 12, versículo 2. Me indican cuando ya lo tengan. ¿Sí? Romanos 12, 2. Y dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cuando el pámpano es limpiado, se le tienen que quitar cosas. En nuestra vida puede haber cosas que para nosotros no estén mal, que para nosotros está bien tenerlas ahí, no pasa nada. Pero cuando el Padre empieza a limpiarnos, empieza a quitar esas impurezas, las cosas que no necesitamos, a veces no entendemos por qué Dios lo hace. Ahora, ¿la vid sabe lo que es mejor para ella? No realmente. Es el labrador quien la cuida, la protege, la limpia, le pone su abonito, la riega, la cuida de las plagas. El labrador sabe lo que es mejor para la vid. Por eso es que los limpia. El Señor nos va a quitar cosas que pueda parecer para nosotros que en algún momento que no tendría por qué ser. Pero leamos la última parte otra vez, hermanos, para que comprobéis. ¿Quién va a comprobar? Nosotros. Vamos a decirlo de manera diferente. Para que yo, y pueden decir su nombre, para que yo, Gustavo, pueda comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Confiemos en nuestro Padre y confiemos en el labrador que va a buscar limpiarnos para nuestro bien, para nuestro bienestar. ¿Con qué propósito repetimos? Llevar más fruto. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a la carta de Pedro, primer carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 18. Me indican cuando lo tengan, por favor. Antes de leerlo, termino de resumir el Romanos 12:2. Confiemos en la voluntad del Padre, porque es buena, agradable y perfecta. Pero también en la manera en que damos un buen fruto es renovando nuestro entendimiento. Vamos a complementarlo ahora sí con 1 de Pedro 1:18. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué es lo que queremos rescatar de este versículo, hermanos? Se nos enseñó una manera de vivir antes de Cristo, una manera que era vana. Pero ahora debemos dejar las cosas que antes hacíamos, renovar nuestro entendimiento y ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Sí van conmigo, hermanos? Entonces, debemos dejar lo que antes hacíamos, nuestra vana manera de vivir, hábitos, costumbres, forma de hablar, forma de pensar, renovando el entendimiento. Y por último, vayamos a la carta de los Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículos 22 al 24. Del versículo 17 hasta el 32, que es que termina, habla sobre la nueva vida en Cristo. Pero específicamente en estos tres versículos, en el 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Otra vez, ¿qué dice? Despojaos ¿de qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez habla de cambiar nuestra manera de pensar. Y vestíos ¿de qué?
del nuevo hombre, creado según ¿quién? Según Dios. ¿En qué aspectos? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, debemos dejar viejas costumbres, viejas tradiciones, viejos hábitos, maneras de pensar, y entonces revestirnos con ese nuevo hombre, renovando nuestro entendimiento. Ahora, renovar el entendimiento significa que vamos a quitar lo viejo y algo nuevo tiene que entrar, pero no va a ser un nuevo conocimiento que provenga del mundo, ¿verdad? Tiene que provenir de Dios, de su palabra. Es la palabra de Dios la que tiene que renovar nuestro entendimiento. Así es como vamos a poder empezar a dar un buen fruto, renovando nuestro entendimiento, dejando malos, antiguos hábitos, nuestra vana manera de vivir, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos con el nuevo. Así que, hermanos, recordemos cuáles eran nuestros 4 pilares. El primero era conocer. ¿Conocer a quién? A Dios. El segundo, ¿cuál era? Ser transformados. ¿A qué imagen? A la imagen de Jesús. ¿Cuál era el tercero? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y el último, el cuarto, ser colaboradores, hermanos. Así que, ¿cómo vamos a dar un buen fruto? Siendo transformados a la imagen de Cristo. Así es como vamos a ser transformados. Así es como vamos a empezar a dar buen fruto. Así es como vamos a empezar a renovar nuestro entendimiento. Ya para concluir, hermanos, todos y cada uno de nosotros somos llamados a dar un buen fruto. Pueden voltear con el de al lado y decirle, ¿soy llamado a dar buen fruto? Porque a veces es bien fácil decir, el predicador da una palabra y uno dice, esa palabra es para mi hermano. ¿Sí? Que la reciba, Señor, que la reciba. Y la palabra tendría que ser para nosotros. Así que pueden decirle ahí al lado, soy llamado a dar buen fruto. ¿Sí? Somos responsables, cada uno de nosotros mismos, de dar un buen fruto. Ahora, recordemos, hermanos, que nuestros frutos van a revelar nuestra naturaleza. Recordemos los 2 árboles, los pámpanos. Si un árbol da buen fruto, va a ser perfeccionado para que pueda también dar más fruto, como el pámpano. Si somos un árbol malo o un pámpano que no lleva fruto, van a ser cortados, se van a secar y van a terminar en el fuego. Les repito, hermanos, ¿dónde quieren estar? ¿Con ese árbol que está dando gran fruto? ¿Ese pámpano que lleva mucho más fruto? ¿O con los que están ahí en el calorcito? Peor que ahorita estamos sintiendo el calorcito, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿dónde queremos estar? ¿De quién queremos participar? Debemos reconocer, hermanos, y recordar que no va a ser en nuestras fuerzas, es permaneciendo en Jesús y permanecer en Él y guardando su palabra. ¿Guardándola en dónde, hermanos? ¿Vamos a guardar la Biblia en el cajón? No, ¿verdad? ¿En dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Permanecer en Cristo es la clave, hermanos, para dar un buen fruto. Guardar la palabra en nuestro corazón es la clave para llevar un buen fruto. ¿Y por qué lo vamos a hacer, hermanos? ¿Con qué propósito? Para glorificar al Padre. ¿Sí? Entonces, no olvidemos que tenemos que autoanalizarnos, tenemos que hacer una evaluación de nosotros mismos. No vamos a ponernos a analizar al otro hermano de yo creo que al hermano fulano le falta esto. No me imagino a los discípulos. A ver, yo creo que a Pedro le falta tal y tal y esta tal característica. Y el hermano Juan diciendo, yo creo que a Santiago le falta tal y tal. No, a nosotros mismos, hermanos. Somos responsables, hermanos. Somos responsables de nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y madurez espiritual. Somos responsables de nosotros mismos en dar un buen fruto. Amén, hermanos. Así que si alguien les pregunta,
¿Por qué quieres mejorar? ¿Por qué quieres cambiar? Porque quiero dar un buen fruto. Porque también va a dar un testimonio. ¿Sí? La gente tiene que ver en nosotros el reflejo de Cristo Jesús, no el nuestro. Por eso es que muero yo para que Cristo viva en mí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Los invito a inclinar su rostro. Padre Santo, te doy muchas gracias por todo tu amor, toda tu bondad, Señor, por toda la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes. Te doy gracias porque tú nos permites, Señor, reunirnos libremente y poder escuchar tu palabra. Señor, te pido que tú seas, Espíritu Santo, poniendo esta palabra en nuestros corazones y que recordemos ser responsables de nuestro propio crecimiento y madurez espiritual, que somos responsables de nosotros mismos de dar un buen fruto, Señor. Padre, te pido que tú nos ayudes a recordar que debemos permanecer contigo, Señor. Que te pido que pongas en nosotros corazones dispuestos para seguirte, amarte, buscar conocerte, buscar tu reino, tu justicia, buscar ser transformados a tu imagen y buscar servirte, ser colaboradores junto con Cristo, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a ser honestos con nosotros mismos y ver si estamos fallando en algo, si nos hace falta cambiar algo, si hay hábitos que debemos cambiar, maneras de pensar que debemos de cambiar. Te lo pido, Padre Santo, para honra y gloria tuya, Señor, confiando en que tú siempre haces mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que entendemos, y confiando que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí.